Bueno, este jueves se cumple precisamente un año desde que el Papa Francisco asumiera como pontífice de la Iglesia Católica, luego de la renuncia de Benedicto XVI. Para conversar sobre estos 12 meses de Jorge Mario Bergoglio en el Vaticano, vamos a conversar aquí en CNN Chile con el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes. Padre Montes, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Mucho gusto estar aquí. Bueno, usted nos contaba, también fue compañero del actual Papa mientras estaba formándose aquí en los años que pasó como jesuita por Santiago. No, yo fui compañero de él en Argentina. Ah, en Argentina. Y fuimos muy amigos, como creo que le decía, todos los días tomábamos un matecito juntos y él cebaba el mate. Él cebaba el mate y también algún asadito le habrá hecho, ¿no? Efectivamente, pero ya muchos años después, siendo superior de Argentina, una vez pasé, yo era superior de los jesuitas de Chile y me invitó a su casa y me preparó él un asado tipo argentino. ¿Y era tan buen cocinero como aparentemente ahora está siendo Papa? Porque, bueno, hay unanimidad casi en que este año de la Iglesia ha sido bastante fructífero a nivel mundial. Ha sido bien notable lo que ha hecho y más notable creo yo la reacción que ha reconocido lo que él ha hecho. Sí. ¿Usted reconoce a este Papa Francisco en el que conoció sacerdote jesuita Jorge Bergoglio? Obviamente que en el Papa Francisco reconozco muchas de las cosas que conocí, pero hay una experiencia acumulada de largos años de arzobispo de Buenos Aires, muy cercano a las poblaciones y bastante querido por su clero. Entonces creo que eso lo preparó mucho para la función, porque los jesuitas no estamos generalmente preparados para ser obispos y mucho menos para ser papa. ¿Y qué es lo que usted destacaría más de este primer año de pontificado? Porque muchas veces la prensa, a lo mejor, quedamos en los gestos y se puede pensar que este es un papa de gestos, pero que todavía no se han realizado las reformas. Yo creo que hay tres cosas que son súper importantes. Una son los gestos que han llamado la atención a la gente, gestos de cercanía, gestos de humildad, pedir a la gente que recen por él. Eso ha llenado de gusto, ver a un papa cariñoso, que se ríe, que es humano. Y eso básicamente ha captado la benevolencia. Hay un segundo elemento que es las señales, que todavía se van concretando menos, pero porque se demora mucho tiempo, de las reformas que hay que emprender, pero por lo menos se ha atrevido a decirlas y que hay que hacerlo y ha generado ya los primeros pasos, pero a veces la prensa, y como es razonable, es menos perspicaz frente a dos o tres cosas que son esenciales y a largo plazo para la Iglesia. Y ahí donde yo veo que por un lado se ve la raíz latinoamericana, su cercanía a los pobres, y también cierto influjo jesuita. Por ejemplo, hay una entrevista absolutamente esencial para entender lo que es una que le dio a las revistas jesuitas del mundo. Y ahí es donde él dice, un papa y los cristianos tenemos que aprender a escuchar. Los jesuitas hablamos de discernir, aprender a dudar. No, porque nosotros teníamos la idea que el Papa lo sabe todo, el Papa habla, y en un mundo que cambia es esencial que un Papa tenga la humildad de preguntar, porque eso lo acerca y lo hace ser sensible a los problemas del mundo de hoy. Por eso también él ha sido criticado. Hay muchos en Italia que le llaman el argentinito en un tono despectivo, que es populista, porque aparentemente dice lo que la gente quiere oír y no cuáles son las verdades de la Iglesia. Claro. Un papa que habla más de misericordia que de los pecados. ¿Es liviano? A ver, a mí me parece que él tiene, por este deseo de escuchar y por algo muy obvio, está corrigiendo un defecto que se había producido en la Iglesia. Cuando yo estudié teología me enseñaron que las verdades tenían cierta jerarquía. Hay cosas que son las más importantes y hay cosas que los van siendo menos y que depende de las circunstancias. Y este Papa ha insistido porque se ha dado cuenta de los problemas. Entonces, y ha insistido que pongamos la justa jerarquía en las cosas. Por ejemplo, una iglesia no puede poner en el centro de su
de su doctrina y de todo el problema sexual, por importante que sea. Hay otros problemas más importantes y el Papa ha querido que haya jerarquía, y eso a algunas personas quedan molestas porque les gustaría que el Papa fuera insistente, pero fuimos insistentes y reduciendo cada vez el foco y perdiendo a veces la mirada de Jesús, que proponía ideales, pero al mismo tiempo era enormemente humano a las situaciones concretas. Bueno, a mí me llamó la atención, estuve haciendo un par de reportajes en Argentina, conversando con estos sacerdotes de las villas en los que él organizó para trabajar con los pobres, y me contaban que básicamente el Papa hacía... entonces cardenal hacía catequesis para parejas, pero que él nunca preguntaba si eran parejas matrimonio o parejas de convivientes, que él hacía estos retiros para estas parejas, que les daba la comunión a todos, que bautizaba a los hijos de las parejas que no estaban casadas, y que nunca se quedaba insistiendo en el pecado, sino que en la propuesta de la Iglesia, y que su base era que la comunión no era un premio, sino que un alimento. ¿Usted cree que eso, que él lo hacía como cardenal, como obispo, lo puede llegar a plantear como papa? A ver, yo creo que no tengo idea exactamente cómo era esa práctica pastoral, pero hay varias cosas que hay que entender. Santo Tomás, el teólogo más conocido y más respetado en la Iglesia, insiste en la comunión como remedio. Y eso como que se nos medela en latín. O sea, es muy importante. Ahí no llegan los que son impecables, sino a veces los que más lo necesitan, si es que uno entiende el mensaje de Jesucristo. Y otra cosa que a mí me gusta en el Papa, que me parece de la más profunda tradición y basada en Jesucristo, es que yo no puedo bajar los ideales, pero a la vez tener una enorme comprensión a aquel que no llegó a ese ideal. Por ejemplo, cuando descubren a una mujer adúltera, Jesús no le dice, no importa nada el adulterio, no importa nada, no te preocupes, no lo vuelvas a hacer, pero a ella la perdona, a ella la acoge. Entonces ese juego, a veces hay gente tan dura que no alcanza a entender que uno puede tener claridad en el ideal y enorme comprensión pastoral con aquel que ha caído. Y en esa línea, padre, ¿usted espera que los católicos divorciados puedan volver a tener la comunión, que eso salga del sino? Yo esperaría que eso sea seriamente pensado, porque a mí me parece que es muy distinto no reconocer su debilidad y decir, no, yo es lo mejor, yo soy el mejor, que decir, yo necesito el apoyo y la cercanía de Dios, que no me abandone Dios en una circunstancia. ¿Qué hago yo si una persona se casa y tiene hijos? No le puedo decir, deje a su marido y váyase. Tiene que cuidar a esos niños, si lo demás sería... En este caso han fallado los tribunales eclesiales, que no están al alcance de las personas para a lo mejor declarar nulo un matrimonio que no fue válidamente realizado. Yo soy muy poco experto en materias canónicas, o sea que no le puedo decir cómo se han comportado, porque me parece que ellos probablemente están juzgando conforme a lo que es la doctrina común. Pero por eso que es tan interesante que el Papa se haya atrevido a formular 39 preguntas, me parece, concretas, pidiendo que fuéramos reales en todo el mundo, para que en la próxima reunión del año próximo los obispos reunidos tomen una posición que no baje el ideal, perdón, que no baje. Son las cosas de la televisión en directo. Toda la gente comprende. A todos nos ha pasado. Padre, y en ese sentido, por ejemplo, en ese sínodo, él ha hecho estas preguntas de qué pasa, cuál es la relación de la Iglesia con los homosexuales, cuál es la relación de la Iglesia con las familias que son constituidas por personas que no están casadas, por personas que están separadas y que hicieron otro matrimonio. Son preguntas distintas a las que se planteaban antes. Y en muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, yo creo que la Iglesia no puede dejar de reconocer que hay un avance en entender que el homosexualismo es una condición, que no es elegida. Pero la Iglesia puede decir, el ideal de un matrimonio es hombre-mujer donde pueda haber hijos. Ese es el ideal. Pero yo tengo que ver cuál es la situación de personas que tienen otra condición para no humillarlas, no dejarlas aisladas, no asolarlas. Tiene que haber una pastoral
que reconozca esa condición. Que una persona es más que una condición. Claro, porque es persona y esa condición como tal puede no corresponder. Yo hasta fue parte ahora, de la declaración que dijo en el avión de regreso a Roma, quién era él para condenar juzgar, a un homosexual. Ahora, padre, la iglesia en Chile ha quedado muy dañada y muy, digamos, triste, los católicos en Chile, por el tema de los abusos sexuales y cómo reaccionó la iglesia, que para muchas de las víctimas no actuó con la celeridad, con la acogida, con la cercanía que hubieran esperado y que todavía siguen esperando esa respuesta. Se ha visto a Fernando Karadima todavía realizar misas y... Sí, a mí en eso quiero ser muy franco. Sí. Yo, y lo he dicho en televisión y todo, hay que tener un cuidado enorme con las víctimas, hay que tener un especial cuidado con el ambiente que existe en el país, que también uno pueda convertir grandes injusticias por el otro lado. En el caso del padre Karadima yo no lo he visto. Yo en la iglesia oía a una persona que me dijo que no había hecho nada frente al padre Karadima. Hizo cosas con atraso, pero lo sacó del ministerio público sacerdotal. Hoy día puede celebrar en privado en un hogar de ancianos. Me mostraron una fotografía donde había dos viejitas que están en un hogar de ancianos, que vayan donde hay un cura celebrando la misa y entran a la iglesia. No alcanza, a mi modo de ver, cualquier persona con sentido común, no es que esté en una parroquia haciendo culto público. Yo ese caso no lo conozco, pero es lo que interpreté viendo esa foto. No me da como para decir, está desobedeciendo y está haciendo misas públicas. Eso no es misa pública. Lo que pasa es que en este caso, claro, las víctimas están muy dolidas. Pero es que está el país. Sí. El país y las víctimas tienen también que comprender que, a Dios gracias, estamos mejorando nuestra cultura. La cultura antes guardaba estas cosas. Todo, en las familias, en los colegios se guarda. Hoy día hemos progresado. La iglesia está progresando, tal vez no con la celeridad, pero ha tomado medidas fuertes. Y entonces, cuando yo fui víctima, obviamente que yo quisiera que fuera más rápido. Ojalá que tengamos mucho cuidado, pero cuidado que por una celeridad sí podamos dejar absolutamente desguarecido a profesores, a sacerdotes, a gente que puede ser mal interpretada y es muy grave. Pero en estas señales en que la Iglesia Universal se ha visto renacer con esta nueva cara del Padre Francisco, parece que la Iglesia acá en Chile no viviera el mismo proceso precisamente por casos como este. ¿Cómo lo evalúa usted? Yo creo que la Iglesia chilena ha hecho procesos, ha hecho procedimientos. Yo veo en nuestros colegios. Nosotros hoy día tenemos personas a las cuales hay que ir a acusar si es que hay un hecho, y viera usted los casos de malos entendidos reales. Yo le podría contar, pero no hay el tiempo, de casos de malos entendidos producidos, pero la iglesia no se puede decir, si uno es honesto, que actuó con toda la celeridad y con todo, pero tampoco se puede decir que en Chile está con las manos cruzadas. Los obispos nos han dado instrucciones, han generado una comisión especial. Y sinceramente nosotros los jesuitas tuvimos un problema y claramente lo avisamos después, pero hemos hecho dos procesos. El caso de Eugenio Valenzuela. Claro, y hemos hecho dos procesos y estamos un tercero porque queremos que las cosas se hagan bien. Pero también pedimos que, así como se pide claridad y hay que tenerla, que se tenga un mínimo de cuidado para no verdaderamente arrollar a ciertas personas que pueden ser inocentes. ¿Y en ese caso, en qué etapa está ese proceso, padre? Está comenzando un tercer. 2 veces se ha hecho un proceso me parece muy serio, y los dos han dicho que no había delitos. En el caso de Eugenio Valenzuela. Y como la gente insistió y hay una tercera persona que hizo denuncia, se ha abierto una tercera, lo que se llama investigación previa, para hacer el análisis a fondo. Y yo espero que se proceda seriamente. Eso es lo que espero, que si hay delitos no se oculte. Pero cuidado, el padre Eugenio Valenzuela promete que él es inocente. Entonces, cuidado, porque lo que ha pasado en Chile hace razonable que la gente no crea. Exactamente. Muy bien, padre. Bueno, se nos acabó el tiempo para analizar este año. Salen siempre muchas cosas, pero le agradecemos por haber estado acá, por su testimonio de cercanía con este Papa Francisco que ha revolucionado en este primer año a la Iglesia. Yo le doy gracias a Dios, y sobre todo porque nos está ayudando a hacer una iglesia más sencilla, más cercana a los pobres, menos solemne, y ojalá que en Chile podamos dar todos los pasos que sean necesarios para eso.
Padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, sacerdote jesuita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y con esta entrevista terminamos entonces primera edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por informarse con nosotros. Ya viene Agenda Económica. Muy buenas tardes.